sentido es una persona que influyó muchísimo en mi vida. Ella me regaló mi guitarra, la primera que tuve. Yo tuve como cerca de 10 años ya de compositor, sin una guitarra propia. Siempre tuve guitarras prestadas por estas cosas que yo te contaba, de que no me asumía como un músico, entonces no priorizaba comprarme una guitarra. Me compraba libros, otras cosas, porque me dedicaba más bien al mundo académico, ¿no? Y mi vida yo la proyectaba no como un músico, sino como alguien que hacía política, pero que también estaba metido en las ciencias sociales. Cuando yo estoy en el Cusco, el año 99, ingreso a la Facultad de Ciencias Sociales a estudiar la Antropología. carrera de antropología, sí, en la UNSAC, en San Antonio, en donde hice muy queridos amigos que hasta ahora conservo. Y bueno, influyó mucho eso en mi manera de ver el mundo, ¿no? Porque hasta que yo no entré en contacto con las comunidades en el Cusco, pues realmente no conocía el Perú, ¿no? Mucho más cuando tienes esta carga del centralismo limeño que es algo así como un chip mental que le ponen a todos los peruanos en general, esto del centralismo. Y te impide valorar positivamente la diversidad cultural, te impide valorar el aporte de nuestros pueblos andinos amazónicos, del mundo afro también. Ya sabemos que el Perú es un país profundamente racista y que cuesta muchísimo ir sacándose esos elementos retrógradas de la cabeza. Entonces, fue importante para mí, muy importante. Y eso le agradezco enormemente a mis profesores, a mis compañeros en la San Antonio. Pero también en la San Antonio hice política, que ya, que ya es conocido, en fin. Sí, Jorge, tuvimos eh, esa fortuna de estar en la tricentenaria San Antonio Abad del Cusco, justamente donde nos conocimos en la Facultad de Ciencias Sociales. Tú estabas estudiando la carrera de antropología. Estuvimos ahí como compañeros, conocimos todo y comenzamos a trabajar. Y hay algo muy importante: eras miembro activo de un colectivo al que le tengo mucho respeto a todos sus miembros, que es La Hormiga, y unos periodos muy difíciles. En la universidad se comenzó a organizar la coordinadora contra primero la guerra, contra el fujimorismo, ¿no? Pasaron los años y seguíamos trabajando justamente en ese espacio, ¿no? Político. Eh, hay algo, Jorge, antes, hay algo que quiero rescatar muy importante en este proceso. Pasa el tiempo, tú has sido un hombre bien comprometido. Por eso el respeto que el Cusco te tiene, a pesar de que eres un hombre que nació en Lima, pero tu vida política lo hiciste acá. Tuviste incluso tus creaciones artísticas, aparte de compartirlo al público, lo utilizaste en un periodo para recolectar fondos, para que grupos de jóvenes y todos se puedan ir en la marcha de los cuatro suyos. Esas acciones muy importantes que tú hiciste son dignos de recalcarlo, exaltarlo. Aquí en el Cusco. Jorge, cuéntanos en ese espacio del fujimorismo que tanto daño ha hecho a los estudiantes universitarios, más que todo en las desapariciones de nuestros compañeros, persecuciones de los movimientos sindicales y todo ello. Cuéntanos esa experiencia, esa vivencia que has tenido aquí en el Cusco. Sí, un poquito antes de eso, para poder terminar de responder la pregunta previa, ¿no? Sobre Chalena. Eh, yo en el Cusco he tenido dos etapas. La primera es finalizando los 90 y comienzos del siglo XXI, y luego regreso a Lima y ahí es donde me vinculo con ella después de haber estudiado antropología. Y entonces el primer trabajo que yo tengo con Chalena es el trabajo de ordenar toda su biblioteca y todos sus discos y cassettes. Y es enorme lo que tenía, era un registro enorme porque había que clasificar sus trabajos de campo, y ahí es donde yo aprendí muchísimo y lo valoré más porque ya tenía la experiencia de la antropología en el Cusco. Entonces Ya. lo valoré muchísimo. Ella tenía un estudio inédito todavía, que entiendo la familia lo va a publicar pronto, sobre Paucartambo y sobre la coreografía de Paucartambo. Es un estudio etnomusicológico muy profundo. Y yo he tenido acceso a los manuscritos, a los dibujos de las coreografías y la interpretación que hizo, las diapositivas, en fin, fue una cosa maravillosa. Y ella también vivió muchos años aquí en el Cusco, entonces conocíamos a las mismas personas, de épocas distintas, pero eran las mismas personas. Entonces, fue maravilloso, fue un reencuentro
con el Cusco, pero en Lima, con una persona muy querida y muy, muy preparada, muy profesional, muy culta. Luego de trabajar con ella, yo entro a trabajar a la Escuela Nacional de Folclore, en la unidad de investigación, donde ella también era directora. Entonces, seguí trabajando con ella unos años más. Y ella fue la que me dijo, mira, si ya yo cuando trabajaba para el Instituto Nacional de Cultura de esos años, ¿no?, que ahora es el Ministerio de Cultura, ella me dijo algo así como que, si tú te mueres mañana, nadie te va a recordar por tus informes. Ni siquiera tu jefe, estoy segura, lee tus informes. En cambio, sí te van a recordar por tus canciones. Dale una oportunidad a ese aspecto. Y me quedé tan impresionado con eso, que ese día decidí dedicarme al 100% a la música, y a la producción musical, y a la investigación. La segunda influencia que he tenido para una decisión tan importante fue una conversación que tuve con el maestro Daniel Biglietti en su casa en Montevideo. Mira, Me sí. dijo exactamente lo mismo, y ahí yo me asumí como un trovador. ¿Qué es un trovador? Un trovador es un tipo especial de cantautor que asume un compromiso político y cuenta las historias de su pueblo. Eso es básicamente. Ella es un gran trovador. Jorge, para... Es un trovador, pero ahora sí puedo entrar, digamos, a... Sí, Jorge, justamente a eso que quería ir, el punto político, el cual hay que desmembrar mucho, pero hagamos un espacio, Jorge, para que nuestra audiencia que está muy al tanto de esa entrevista, escuchar uno de tus temas de tu autoría, y ya regresamos a conversar sobre los temas políticos, toda la influencia política que has tenido acá en el Cusco y también en Lima. Entonces, a nuestra teleaudiencia, escuchemos este hermoso tema de Jorge Millones. En la Edad Media nueva del 2000, doctores picudos no saben qué va a venir. Se soltó la peste, monstruos sin bozala, príncipes traidores que se entregaron al mal. Mundo aterrado, sospechan que fue el dios del dinero quien se los tragó con miel. Y viajan galeones repletos de amados, viejos que labraron tu futuro en el pasado. Malditos dragones, ya sabemos lo que han hecho, no lo olvidaremos cuando salgamos de esto. En la Edad Media, tenebrosa y cruel, llora Galileo, queman brujas otra vez. Se soltó la peste, nos quieren matar, con hambre o con balas o con su normalidad. A quien corresponda y quiera escuchar, todos somos uno, nos tenemos que parar, los tenemos que parar, los tenemos que parar.
y viajan galeones repletos de amados, viejos que labraron tu futuro en el pasado. Malditos dragones, ya sabemos lo que han hecho, no lo olvidaremos cuando salgamos de esto. ¿Cuán importante es escuchar, como este tema que hemos pasado, que realmente, aparte de la dulzura, de la hermosa expresión y la comunicación que tiene este tema, ¿no?, y que llega al sentimiento, también nos informa de cosas reales de nuestra vida, la situación política, los momentos, y eso es lo que hace Jorge Millones en bastante de sus temas, ¿no? Canta a Latinoamérica, canta al amor, a la pasión, es un trovador, ¿no? Como pocos en Latinoamérica, pero de gran importancia. Jorge Millones, realmente un tema muy agradable, te estamos agradecidos por ello y sé que vas a seguir creando música. Estábamos hablando en la primera parte sobre la influencia política que has tenido aquí en el Cusco, el Grupo de la Hormiga, los colectivos donde has participado. Cuéntanos un poco esa experiencia de ese periodo. Hacia mediados de los años 90, yo en San Marcos entro a militar por primera vez en izquierda en una organización política que se hizo que se conformó por muchos ex militantes que venían de las diversas izquierdas. Habían guevaristas, habían trotskistas, habían maoístas, habían de toda el pelambre ideológico que te puedes imaginar, pero que habían renunciado a sus partidos por diversos motivos y estaban haciendo un balance. Y en el momento más desprestigiado de la izquierda, producto de la insana violencia de Sendero Luminoso y el terrorismo, ¿no? Entonces, eso desprestigió todas las apuestas de izquierda, cosa que el fujimorismo y la derecha aprovechan para indilgarnos un San Benito que hasta ahora, esto del terruqueo, ¿no es cierto?, viene persiguiéndonos, y no hacen esa diferenciación entre una izquierda con propuestas, una izquierda democrática, una izquierda que apuesta por la patria y por la vida, y no una izquierda que apuesta por el odio y por la violencia. Entonces, esa diferenciación no la supieron entender, o no la quisieron entender malamente. Entonces se forman en los años 90 lo que se conocen como los colectivos, y yo integro la primera organización política que se da en llamar colectivo, que se llama el colectivo Amauta. Eso en consonancia con los nuevos movimientos sociales de cuño indígena, ¿no? El movimiento social en Bolivia, en Ecuador eran muy fuertes, y en el Perú estábamos apoyando a IDECEP, las comunidades amazónicas, y a CONACAMI, las comunidades andinas afectadas por la minería. Entonces entramos a apoyar ese proceso, también con la influencia del zapatismo, que en aquellos años recién estaba entrando. Eso coincide con el retorno de Hugo Blanco, justamente de Chiapas, donde él ya había hecho toda una revisión del trotskismo que tenía, y más bien tenía un enfoque indígena otra vez. Y eso, aunque él nunca dejó de serlo, ¿no?, pero digamos que ese marxismo de los años 60, 70 ya no era lo que él ponía por delante, sino más bien toda una rica experiencia de trabajo con las comunidades, y eso engancha con nosotros. Acá existía un colectivo hermano del colectivo Amauta, al que yo militaba en San Marcos, que era el colectivo José Carlos Mariate, integrado por Javier Peralta, antropólogo, por Alexis Castro, por los hermanos Castro en general, me parece que cerca de ellos estaba Sergio Zulca. Entonces nosotros nos juntamos con Ana Cecilia Campana, en paz descanse, habíamos llegado de San Marcos de Amauta, entonces nos contactamos con los Josecas, y esto evoluciona después de una ruptura, pero evoluciona después en lo que sería el colectivo socialista La Hormiga. Entonces llegó un momento hacia fines del siglo XX que la generación, la nuestra, ¿no?, lo que en esos momentos éramos jóvenes, teníamos entre 17 y 22 años, ¿no?,
que salían a las marchas, luego se empezaron a contagiar nuestros hermanos mayores, luego los padres, hasta que los abuelos, todo el mundo en la calle. Y llegó un momento hacia finales del año 99 que empieza en el Cusco a volverse un hervidero otra vez de política. Y eso coincide con la actividad de la hormiga, que creo que pusimos nuestro granito de arena en esa detonación de la conciencia crítica del Cusco, y también hacíamos algunos eventos en la universidad, donde recuerdo haber participado contigo y otros más en estos encuentros. Nos encontrábamos también, obviamente, en la calle, en las marchas, en los piquetes. Sí, pues nació ese sentido en el Cusco, de ese Cusco rojo, ese Cusco luchador, contestatario, ese Cusco de Emiliano Guamantica, de Pedro Wilcatexe, ¿no? De grandes líderes. De hecho, la hija de Pedro Wilcatexe era compañera nuestra, militaba en el colectivo Mauta. Y sabíamos de Guamantica y de la tradición comunista. O sea, lo que pasa es que en esos momentos los sindicatos habían estado muy golpeados por el fujimorismo, estaban debilitados, y los partidos comunistas también. Entonces, por eso que surgen los colectivos. Había un desprestigio de los partidos, ellos le llamaban la partidocracia, pero también había mucha persecución. Como bien dices tú, habían compañeros que habían desaparecido, habían sido asesinados. Entonces, el caso de Pedro Wilke es uno de ellos. Había mucho miedo. Entonces, entrar a militar era comprometerse y ponerse en riesgo. Entonces, era muy complicado ese momento. Sin embargo, hoy conocimos a dirigentes y dirigentes muy importantes, ¿no? El caso de Ersa Gamarra, por ejemplo, esta compañera abogada que estaba en Juventud Popular, que era un agrupamiento en el que también estaba Patria Roja. Claro, que con la compañera Ersa... el protagonismo era juvenil, ¿no? Claro, mucho más antes Ersa todavía con lo que es la Federación de Estudiantes Secundarios, desde la época secundaria, compartimos acciones. Nosotros con la Unión de Estudiantes Secundarios asumimos junto con Ersa en dos grupos de claro, ¿no? Desde la y yo una mujer muy activa, un saludo desde acá a la compañera Ersa, ¿no? Y toda esa generación de jóvenes, como tú bien lo dices, ¿no? Jóvenes que asumieron la responsabilidad, y ahí comenzaron a sumarse la población organizada, nuestras federaciones, los barrios, los viejos, la gente intelectual que tenía mayor experiencia, que habían vivido la década de los 60, 70, periodos y movilizaciones de entonces, ¿no? Se sumaron, y entonces nació el muro en la Plaza de Armas, ¿no? Con César Aguilar, el Chilico, que habíamos hablado en programas anteriores, ¿no? Y muchos artistas. Quería mencionar algunos nombres de generaciones previas que nos apoyaron, sobre todo a Roberto y a mí, a Roberto Ojeda y a mí. Cuando la hormiga, nos llamábamos así porque éramos tan poquitos que dijimos vamos a hacer un trabajo de hormiga, ¿no? Para convencer a los jóvenes de entrar a la política. Y empezamos a sacar una publicación, una prensa. Recordemos que en esos años apenas si existía el internet, no existía Google, por ejemplo, ¿no? Entonces la información circulaba a cuentagotas y era bien complicado. Entonces nosotros tomamos contacto con algunos intelectuales y artistas cusqueños que nos apoyaron para sacar nuestra primera publicación, que se llamaba Plumas y Garrotes. Éramos el colectivo en los años 90 que más publicaba. Plumas y Garrotes, creo que hemos tenido 5 números, ¿no? Incluso durante la marcha, los 4 suyos, hicimos un número especial, reportajes, estábamos dentro de la marcha, ahí hubo fotos y todo. Y ese trabajo lo hacíamos con Cochero, con Roberto. Una persona que apoyó mucho es por lo menos en el primer número, porque ahí metíamos también artículos de ciencias sociales, de análisis, ¿no? Fue Manuel Gibaja, el pintor Manuel Gibaja. Él nos apoyó mucho, claro, incluso nos reuníamos en el taller de Manuel, nos reuníamos ahí en San Blas. Él venía de la generación del Limapimuspo, no sé si tú te acuerdas. Yo no viví eso en Cusco porque eso fue mucho antes, pero fue un encuentro, una bienal cultural, también de mucha conciencia y mucho de pedagogía política y cultural. Entonces tenía mucha experiencia y se entusiasmó con el trabajo que hacíamos nosotros. Entonces Manuelito nos apoyó con eso. Me acuerdo que subastamos algunas de sus acuarelas, ¿no? Tan maravillosas que él nos obsequió para poder financiar nuestras revistas. Estaba también
la familia de Elsa Valer, que también era parte de La Hormiga, la compañera Elsa Valer, estaba el doctor Vladimiro Valer, que en paz descanse, que nos acaba de dejar hace muy poquito y a quien rindo un gran homenaje, su esposa Eleonor. Lo lamenta. Así es. Bueno, ese tipo de cuadros estaba apoyando a estos jóvenes que a veces éramos hasta medio faltosos, ¿no? Con las generaciones previas. Y fue aventuras enormes que hemos pasado ahí, ¿no? Y bueno, nos organizamos muy bien, hubieron amenazas, incluso sabotearon los frenos de uno de los buses al pasar por Abancay, casi se estrella uno de ellos, justo uno en el que viajábamos Elsa y yo, los de La Hormiga, ¿no? El carro se estrelló sobre un montículo de arena de una casa a medio construir, que si no fuese por eso nos hubiésemos dado un porrazo en alguna parte, pero menos mal existía eso y la pericia del chofer. Al final se malogró el otro carro, bueno, en fin. No, sí, había de parte de un sabotaje total, incluso en la misma capital, cuando llegaron todas las delegaciones de los cuatro suyos, lo que sucedió en el banco, la infiltración, como ya es conocido, ¿no?, de las